Y justamente hablemos de la visita de Kristi Noem, la reunión que tuvo hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum, y especialmente de los aranceles, porque esta semana se dieron a conocer los aranceles nuevos al sector automotriz, los que ya sabíamos del acero y el aluminio. Llega ya la otra semana, el 2 de abril, con esto los aranceles recíprocos. ¿Qué podemos esperar de esto? Le agradezco a Talis Khan, internacionalista y académica, Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana y conductora del podcast Hablemos de Estados Unidos, Cristian López, director del Búnker de Estudios Geopolíticos EGEO, y Nathan Wolf, ex embajador de México en Singapur e internacionalista. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Gracias. A ver, comencemos primero por lo de hoy, la visita de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad, aquí a México. Termina la gira por Latinoamérica, lo hace en nuestro país, en el marco de lo que todos ya conocemos desde que entró Donald Trump al poder, de reforzar la seguridad para evitar el tráfico de fentanilo, la llegada hacia Estados Unidos, la petición que hay de México de ok, pero entonces frena la llegada de las armas a nuestro país, la entrega de los capos, etcétera. ¿En qué puede abonar la visita de hoy? ¿Qué podría llegar a cambiar, Talia? Yo creo que es bastante positivo, de hecho, el simple hecho de que haya existido esta visita entre estos cargos altos, y mucha gente también espera que esto podría ser como un elemento positivo respecto al tema o la crisis de aranceles entre México y Estados Unidos en este momento, pero lo veo bastante complicado porque el tema de seguridad es una cosa, el tema comercial es otra cosa. En materia de seguridad, a mí me parece muy lógico el contraargumento de México, y qué bueno que sí tuvieron este espacio de diálogo. Entonces no lo veo preocupante. Sin embargo, no es una garantía para resolver el tema de los aranceles, tal como lo has mencionado. Es un tema que no se ha resuelto, y hasta la fecha, no más con el simple hecho de que seguimos hablando de eso, México pues ya sufrió una devaluación de peso como 0.55%, entonces claramente es un riesgo, y a lo mejor no únicamente para México, sino también para Europa, sino también para diferentes sectores en diferentes partes del mundo. Nathan, ¿qué opinas? Me hubiera gustado que no fuera la Secretaría de Seguridad de Homeland Security la primera en venir. Habla mucho de lo que es la agenda, lo que realmente le importa. A lo mejor hubiera sido el secretario Ludwig de Comercio, pero es donde pone el presidente Trump el énfasis. Además, creo que la parte positiva es que cuando regrese la secretaria, converse con el presidente Trump, puedan discutir lo que ya habló con la presidenta Sheinbaum, y eso puedan ser los argumentos que utilice el presidente Trump cuando México no entre en la misma canasta de aranceles, porque recordemos que anunció y que no estaban previstos los aranceles a los automóviles, porque siempre se había hablado del 2 de abril para los aranceles recíprocos para todo el mundo. El tema de los automóviles, pues yo creo que también es una cuestión de timing político. Viene también cuando estalla este escándalo de seguridad en los Estados Unidos, que es bastante grave por las implicaciones que tiene en cuanto a la información que fue compartida con gente no autorizada para esos temas, y que además se dio a conocer en los medios de comunicación. Entonces, creo que a lo mejor fue más bien también un tema de timing político. Vimos, como ha sucedido en todos los aranceles anteriores, cada vez que habla, los impuso, y posteriormente dijo, bueno, en el caso de México y Canadá no entran en vigor de manera inmediata, tenemos que hacer toda esta matriz de ver qué porcentaje de los autos son realmente hechos fuera de Estados Unidos, qué porcentaje del auto, y sobre eso, cuando podamos implementarlo, anunciaremos más. Entonces, creo que en esto entra el tema de la secretaria de Homeland Security, que traerá, yo creo, buenas noticias en ese sentido, para poder dar la argumentación de que México está trabajando en el sentido de la agenda que en ese caso en particular políticamente le interesa al presidente Trump. Pero al final no termina siendo la percepción de Trump la que decide todo. Ah, no, sin duda alguna, pero, o sea, este es miembro de su gabinete y la manda para poder tener esas conversaciones. Cristian. Creo que aquí estamos de acuerdo. Prácticamente vemos que de todos los frentes que tiene abiertos Donald Trump, con México hay un diálogo un poco más constructivo, hay visitas diplomáticas. Recordemos que también ya hubo una visita del Gabinete de Seguridad mexicano en Estados Unidos. Entonces, si bien la parte mediática siempre es muy explosiva, me parece que este tipo de coordinaciones son muy buenos para la relación bilateral. Yo pondría el foco tal vez en las cosas que no van a salir en el boletín oficial, las cosas como qué hablaron de China, qué hablaron de ciertas
operaciones encubiertas de DEA o de CIA, si se van a permitir, si En que se haga México. muy público en México, que siempre han existido, me parece. Entonces, no es para espantarnos, más bien es para poner el foco en algunas cosas que tal vez no van a salir en el boletín, pero que probablemente sean materia de diálogo y de este tipo de discusiones. Te he preguntado prácticamente cada 2 semanas y me gusta preguntarte para ver si has cambiado de opinión o sigues en lo mismo. ¿Tú sigues apoyando una intervención de Estados Unidos contra los cárteles aquí en México? Y voy a seguir consistente con mi respuesta, por supuesto. Mi respuesta ha sido drones en infraestructura donde haya bodegas de armas o bodegas de droga. Esa ha sido mi respuesta y en eso estoy de acuerdo. Aunque haya gente dentro. No sabemos si hay gente dentro o no, pero sí me parece que si un dron puede eliminar un cargamento grande de armas, debería eliminarlo. En los búnkers de seguridad de los países, siempre está en el satélite un rango de daño que es un daño a terceros, que ahí se toma la decisión si vale la pena o no. Ok. Raquel. Pues yo nada más me queda por decir que ojalá que no lo esté escuchando Jeffrey Goldberg, ¿no? No estoy dando ideas. Nada más porque mandar los drones, pues es más o menos lo que hicieron, lo que se iba a hacer, ¿no? Independientemente de todo se iba a hacer, pero fue este leak, esta cosa que se filtró y que además no solo se filtró, que invitaron al periodista al chat. Entonces, bueno, pues se trataba precisamente de drones, y bueno, fueron aviones, pero que tiraron en puntos estratégicos. Pero con respecto a la visita de Kristi Noem, ella es incondicional de Trump. De hecho, ella fue considerada en algún momento para ser la vicepresidenta en la fórmula. O sea que es un punto importante. Ella va a hacer todo lo que le diga. Pero yo creo que tiene mucho de simbolismo la visita, porque lo que vinieron a reforzar es el tema de la Guardia Nacional, que eso fue lo que presumió Trump cuando empezaron a hablar y que dijeron, bueno, a México todavía le vamos a ver si efectivamente le ponemos los aranceles o no. Y se hablaba, él presumió, puso 10,000 de la Guardia Nacional, porque yo le dije a Claudia Sheinbaum. Entonces era esta postura como, mira, ella está haciendo lo que yo digo. Entonces por eso es que pienso que tiene mucho de simbólica, porque hay que ver a dónde fue. Fue a El Salvador primero, a donde uno nunca se imaginaría lo que está pasando ahí. Fue a Colombia, que también tiene mucho significado parecido al nuestro, claro, pero nosotros somos los vecinos. Y directamente se reunió con Claudia Sheinbaum y con Juan Ramón de la Fuente. Y con los otros se reunió con más personas, ¿no? Así que yo creo que es más simbólica. Yo creo que ahorita el enfoque hay que ponerlo en lo económico. Cristian, ¿querías replicar algo? Muy breve, nada más la diferencia entre esos drones en Yemen, pues es que los hutíes son terroristas que han atacado portaaviones norteamericanos y que están bloqueando el comercio en el mar, en el Mar Rojo, nada más. Y los cárteles ya son terroristas para Donald Trump. Sí, claro. Y Sí, pero yo creo que tienen la principal causa de muerte entre los estadounidenses, que es el fentanilo. Sí, justo por eso me gustaría que destruyeran los laboratorios. ¿Quieres decir algo, Nathan? No, estoy completamente de acuerdo. O sea, por eso era la importancia para Estados Unidos, para su consumo interno, de nombrar como entidades, como grupos terroristas a los cárteles mexicanos, para poder tener libertad en cierta toma de decisiones de seguridad. Y lo que está pasando en México, digo, es que leí una editorial muy interesante de cómo se está percibiendo en Estados Unidos las respuestas de México contra las respuestas de otros países. Y entonces dicen que las respuestas de la presidenta Sheinbaum, que la verdad es que creo que la mayoría son acertadas, pero son percibidas también en el exterior de que ella se puede dar el lujo, por no tener una oposición fuerte que le reclame no tener otro tipo de posiciones, y entonces México manda 10,000 miembros de la Guardia Nacional, México recibe repatriados de otras nacionalidades como tercer país seguro, México no impone de manera inmediata aranceles. Lo cual no quiero decir que esté mal, o sea, creo, de hecho, sobre todo en el tema de los aranceles en particular, creo que está bien tener cabeza fría y no reaccionar arancel contra arancel como sí están haciendo otros países. Canadá, por ejemplo. Canadá y la Unión Europea y China y todos. Pero lo que dicen es que aquí no hay una oposición que le reclame a lo mejor ciertas cosas a la presidenta. Que la presione, Talia.
Sí, pues la verdad es que nada más retomando el tema del terrorismo, hay que tomar en consideración también que este tipo de clasificación ha sido una clasificación unilateral, que Estados Unidos, o más bien Trump, incluso su persona, se le ocurrió y ya les designó como terrorista, pero existe todo un estudio de seguridad internacional, entonces claramente sí son elementos de crimen organizado, pues, pero si tú los calificas como terroristas, incluso toda la estrategia de combate involucraría muchísima más intervención. En este caso, yo creo que sí la doctora lo ha dejado muy claro, o sea, con sus discursos de soberanía. Digo, claramente sí se puede cooperar, porque eso podría, no sé, conllevar una operación geopolítica de frontera, pero dejar que se intervengan o hacer una operación counterterrorism en estas tierras, a mí me parece muy radical, porque en este caso México aunque tendría sea con drones. Exactamente, aunque sean con drones, porque sí se puede colaborar, pero que aquí estén los elementos de las fuerzas estadounidenses, tomando en consideración de que los narcos sí son terroristas, eso les va a dar muchísimo poder sobre la palabra de México. ¿Y no se ha hecho antes el que las fuerzas de Estados Unidos se ha hecho aquí de una manera mucho más implícita? Entonces imagínate el empoderamiento que el gringo tendría en la tierra mexicana si es que nosotros estemos de acuerdo de que sí los narcos son terroristas. No son terroristas desde mi perspectiva, sí son elementos de crimen organizado, pero sí se tendrían que clasificar como elementos de crimen organizado, porque no cuentan con los elementos de designación de un grupo terrorista, no cuentan con el factor político, no cuentan con el factor ideológico. ¿Cómo podemos llamarlos terroristas? Es también lo que en muchas protestas los gobiernos o diferentes elementos han estado llamando o declarando cualquier grupo o oposición en estos casos. Entonces también es un término abierto a manipularse por parte de los gobiernos, y es lo que Trump está haciendo para tener más involucramiento justificado en el territorio mexicano. Raquel. Sí, exactamente, yo estoy de acuerdo con eso. Ya hemos tenido, lo de Fast and Furious que pasó en el tiempo de Obama. O sea, ha habido momentos, pero la soberanía hay que respetarla. Y el tema del terrorismo, no podemos nada más nosotros, y tampoco Trump, nadie, no nada más puede nombrar a cualquiera que quiera como terrorista, porque entonces en esta denominación se pueden hacer muchísimas cosas. Y en realidad, si definimos qué es terrorismo, terrorismo es buscar tener la visión pública, y los narcos no quieren tener la visión pública, simplemente quieren tener un negocio. Por lo tanto, no pueden considerarse terroristas. O sea, terrorista es el que pone una bomba y luego dice, yo fui. Y los terroristas no hacen eso. Los narcos no hacen eso. Así que yo creo que la visita de Claudia tiene más que ver con asegurar la cooperación en seguridad. Sí, es el tema de la cooperación. Básicamente, no hay más que darle vueltas, ¿no? Y yo creo que lo va a lograr porque, como dice Natán, sí hay una situación donde se ve que está respondiendo bien Claudia Sheinbaum, pero no de la misma manera que Andrés Manuel López Obrador. Es muy diferente, porque él era incondicional de lo que dijera López Obrador. En cambio, a Claudia Sheinbaum lo vemos mucho más moderada y mucho más enfocada, y está respondiendo también a todas las cosas que dice Trump de pronto, y que en su base social no hacen un buen clic, ¿no? Incluso parecería, de acuerdo a las palabras de Trump, que genuinamente la respeta. Sí. Y esa es la única a la que le ha expresado realmente un respeto. Y de hecho, ahorita con los aranceles que comienzan el 2 de abril, él ya abrió la posibilidad de seguir negociando para ver si los quita. O sea, y no lo dijo con Canadá, lo está hablando con Claudia Sheinbaum. Así que yo creo que ahí hay que darle lo que se merece. Claro, porque eso era uno de los argumentos en contra que mencionaban en esta mesa actores políticos de oposición que decían, pues sí, pero Canadá a fregazos, pero logró el mismo resultado, y entonces ¿de qué sirve que seamos tan fríos? Y si Canadá como quiera los golpes llegó a lo mismo, pero entonces si se cumple esto en los aranceles recíprocos, Cristian, a México sí le puedo negociar para incluso quitarlos, y Canadá, pues no, tú te quedas, ahí sí se vería el beneficio de haber actuado con cabeza fría. Sí, habíamos dicho aquí que la parte diplomática mexicana funciona y creo que está haciendo las cosas de manera correcta. Quiero poner un punto sobre la mesa porque hay argumentos que me parece que no pueden corresponder a la realidad internacional. La soberanía, el tema de la soberanía habría que definirlo con un poquito más de amplitud, porque Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda también hablan de soberanía. Y no obstante, sobre todo Hamas, ¿no? Y vamos a tomar la parte palestina. Hamas
toma un discurso profundo histórico de soberanía de sus tierras y en base a eso ataca. Yo les preguntaría en la mesa, y con mucho respeto como siempre, ¿cuántos coches bombas necesitamos del narco? ¿Cuántas cabezas tiradas por las calles de México? ¿Cuántas fosas clandestinas necesitamos? ¿Y cuántos años más? Porque llevamos por lo menos 40 años, 50 años con este terror para que se declaren, pues no terroristas, ponle otro título en el Código Penal, pero combátelos, ¿no? Esa es la parte importante aquí, no cómo nos clasifica Estados Unidos, cómo los clasificamos nosotros mismos en México para poderlos combatir con toda la fuerza del Estado. Eso es lo importante en realidad. Nathan. Yo creo que la discusión realmente, honestamente, no creo que tenga que ver con si son declarados terroristas o no. Creo que estamos, y lo hemos visto ya repetidamente, frente a un presidente transaccional. Va a estirar la liga. Y llámesele decir que los declaro terroristas, llámeles decir que los amenazo con drones. Él lo que quiere es estirar la liga para que a la hora de sentarse a negociar pueda tener a su contraparte pues lo más contra la pared que él pueda en ese sentido. Yo creo que en ese sentido es como si la presidenta ha respondido bien con cabeza fría ante todo ese tipo de provocaciones. Yo honestamente no creo que la discusión vaya hacia allá. Creo que cuando se estira la liga en ese sentido es buscando cooperación, y por eso es que manda a la secretaria también de Seguridad Interna de los Estados Unidos para poder hablar de esos temas, porque lo que se necesita es además restablecer esa confianza entre los actores de seguridad de ambos países que se ha roto. O sea, en los últimos años se rompió realmente esa cooperación y esa confianza mutua. Que esta semana estuvo Harfush, el secretario de Seguridad allá en Estados Unidos, y el director del FBI habló muy bien de él. Y eso es lo que creo que es realmente positivo. O sea, Harfush ha logrado establecer canales de comunicación importantes, que lo que importa aquí es la confianza, que se puedan pasar la información. O sea, muchas de las cosas que hemos visto que te las tratan de vender como que son inauditas siempre han sucedido. La única cosa es que ahora se han sabido por estrategias de comunicación. Entonces creo que lo importante aquí, la palabra clave es confianza, que se establezca la confianza para que pueda haber una cooperación en materia de seguridad, de combate al crimen organizado, que eso conlleve a tener una alianza mucho más estratégica en lo económico y lo comercial. Claramente hay ciertas líneas que no se deben de permitir que se crucen, pero yo creo que entra todo esto en un sentido de negociación, y que lo más importante es tener cabeza fría para responder. ¿Talia? El tema de la confianza sí es bastante importante, y además, pues claramente, como Cristian dijo, sí hay que reconocer que México está confrontando un problema emergente de seguridad. Entonces, lo que yo creo que él quiere decir es que sí, que el fin justifica los medios, pero esto es una perspectiva muy maquiavélica, y tal como estamos hablando ahorita de muchos escenarios de diálogo, de negociación, de estos foros de negociación. Entonces, yo creo que justo sobre ese tema, si es que como México, nosotros queremos una solución ante el problema de los narcotraficantes, la solución tendría que ser a largo plazo, y el tema de dejar que intervengan sin previa negociación o sin poner nuestra propia respuesta es muy riesgoso, porque a corto plazo chances sí podría frenar, pero a largo plazo México no va a tener ni voz ni palabra. Eso es el riesgo, y por eso yo decía esto sobre el tema de drones, y claramente es importante, mientras que hablemos de estos diálogos, el tema, por si sale acaso, porque sí existe la posibilidad de clasificación del terrorismo, y además eso tendría que ser algo que el gobierno mexicano tendría que decidir, porque, miren, está México ante el escenario global, está México ante los problemas regionales y tensiones con su buen vecino, Estados Unidos, y también está México local, está México doméstico, están los mexicanos que día a día están viendo lo que está diciendo la presidenta, las medidas que México, incluso Morena, está ahorita poniendo sobre la mesa, y es muy importante también el tema de la confianza entre el pueblo. Y entonces ahorita si dejamos todo a los estadounidenses, porque estamos frenéticos en esta crisis de seguridad, pues a largo plazo eso podría dejar México como impotente y con una política volátil ante el escenario internacional. Entonces, mientras que tenemos esa oportunidad de dialogar, yo creo que mantener el prestigio es muy importante, y también Canadá y México no son iguales. Entonces, claro que México tuvo que
dar más espacio y ser más frío, porque también los riesgos que México tiene son más grandes a comparación de Canadá. Hablemos de, no sé, desarrollo humano en Canadá, de la economía canadiense, y si lo comparas con México, no la están dependencia iguales. energética incluso. Exactamente. Claro. A ver, viene el 2 de abril, ya la otra semana. La pregunta, creo que del millón, y sé que nadie tiene una bolita de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, pero la pregunta obligada ¿es el 2 de abril la última vez que vamos a tener que estarnos preocupando por si nos imponen aranceles o no, Raquel? No, claro que no. Primero, bueno, ya nos dijo Trump en esta semana que va todavía a considerar a ver si vuelven a negociar y si vuelve a bajar los aranceles a México. Así que yo creo que por ahí tenemos una ventana. Pero también se va a tratar de discutir si todos estos aranceles no están violando el Tratado de Libre Comercio que él firmó, ¿no? Entonces, y que además ese mismo tratado tiene que volverse a negociar en el 26. Entonces, pues estamos hablando de múltiples fechas que vamos a tener que estar discutiendo el tema de los aranceles. Y parece un tema inacabable. Yo creo que los empresarios están también respaldando a la presidenta Sheinbaum, estoy segura. De hecho, lo hacen simbólicamente al ponerse en las mañaneras detrás de ella. Todas estas partes del framing que conocemos, pero para que vea que está respaldada por alguien, y eso ha respondido también, ha hecho una buena respuesta de parte de la gente. Creo que ella va a necesitar mucho apoyo de mucha gente para seguir adelante con este tema con Trump, porque Trump no va a parar, o sea, tiene una energía en todos los temas y siempre está tratando de pelear. Y él, cuando habló con Claudia Sheinbaum en la primera ocasión, y dijo, bueno, yo ya hablé con ella y ella me preguntó cuánto tiempo necesita para decidir, y me dijo 1 mes, y le dije, bueno, está bien, 1 mes. She's a very nice person. Entonces, ahí vemos, mientras alguien le hable bonito a Trump, va a poder seguir adelante. Cristian. Vamos a ver. Me parece que sí va a seguir esto todo el periodo de Donald Trump. ¿Los 4 años? Sí, claro. Sí, claro. Pero te voy a decir por qué. Hay intereses estratégicos de Estados Unidos, que es el fondo de todo esto. No creo que sean ni los aranceles, creo que va más por el tema de divisas, por ejemplo. Pero estamos juzgando prácticamente toda la política actual con los valores prepandemia y pre-Torres Gemelas. Sí creo que hay que entender que se está construyendo un nuevo orden internacional y que ese nuevo orden, con los actores que sean los protagonistas, pero ese nuevo orden creo que ya no va a tener las estructuras ni las organizaciones internacionales prepandemia. Sí creo que las cosas están cambiando y van a cambiar, y ya incluso diría de manera irreversible. Por lo tanto, sí creo que este tema de las presiones mediáticas, arancelarias, comerciales, de seguridad, de migración, van a seguir. Yo te comenté en un programa, creo que en cada ronda de negociaciones de este tipo ha habido avances en materia binacional, entonces no es tan malo tampoco, ¿no? Creo que estarnos tocando los ratios, los resultados, de repente no está tan mal. Creo que... Pero lo que sí está mal es la incertidumbre, ¿no? Y la falta de certeza es el peor enemigo, Natán, de las inversiones. Completamente, y creo que él lo está también empezando a ver. O sea, cada vez que él hace una declaración, los índices bursátiles se le caen. Él dice que es como que como la medicina que al principio causa un side effect negativo y que luego ya viene la recuperación. Pero la realidad es que se le caen los índices bursátiles. El calendario electoral en Estados Unidos es muy corto. En noviembre del próximo año él tiene elecciones de medio término. Ahí podría, si la economía se le desajusta mayormente, podría perder las mayorías en las cámaras, y eso sí sería un golpe muy fuerte a todos sus proyectos, porque ha sido tal la polarización que sí tendría consecuencias graves. Yo creo que eso lo tiene en mente. Entonces, cada vez que él pone el garrote, saca la zanahoria para tratar de ir nivelando y equilibrando esa situación. Lo vemos, hasta el peso, sí, se devaluó un poco, pero a lo mejor es por mi edad, que me acuerdo que antes con cosas mucho menores se devaluaba infinitamente más. Entonces, creo que sí son condiciones distintas. ¿Talia? Pues claramente esto genera como un efecto de mariposa, y eso es muy peligroso, porque el simple hecho de que los aranceles se hayan vuelto en un aparato de amenaza en la relación diplomática entre México y Estados Unidos, yo creo que nos tiene que hacer pensar
en la diversificación. Y México no ha sido el único víctima en este caso, porque ve, por ejemplo, lo que pasó con Europa. También estamos hablando de 25% de aranceles. Además, Europa es un territorio de conflicto. Desde 2021 hasta la fecha se cayó su crecimiento de 5% a 2%. Al mismo tiempo, Europa está confrontándose con una inflación de 7.5%. Son números muy altos. Además, cuenta con el problema de dependencia energética. Pero justo en esos momentos emergen nuevos actores. Y justo recitando lo que dices de este renuevo orden, porque pues ya cuántos nuevos órdenes vamos a estar analizando. Por ejemplo, China va y de repente, boom, se pone a negociar 10,000 millones de dólares, incluso de apoyo a España, a las economías más vulnerables de Europa. Se habla de cooperación, se habla de cooperación energética. Alguien se va a acercar a México, y si no es así, para México, estos tiempos, estos huecos, tendrían que convertirse en en espacios de oportunidad para que México también ya piense en diversificación. O sea, 75% de dependencia económica es un leverage. Pero es que son economías integradas y no es tan fácil poder diversificar porque tienes en Estados Unidos, para empezar, a tu país geográficamente vecino, y la dependencia económica que existe no viene desde hace 10 años. No lo es fácil. Por eso nadie está diciendo que deje a Estados Unidos. Eso va a ser imposible. Tampoco México tendría este poder incluso de hacer este escándalo o este capricho que Canadá ha establecido. Pero es un proyecto a largo plazo, pues. Y México no es el único víctima a nivel mundial. A pesar de que tenga esa cercanía geográfica, pues México ya también ha mantenido muchos tratados de libre comercio. Tiene mucho potencial y mucho acercamiento con diferentes partes del mundo. Hay que tomarlo en consideración de una manera mucho más seria. Nos queda un minuto rápidamente, unos últimos comentarios, Raquel, luego Natán y luego Cristian. Sí, el tema del nearshoring. Yo creo que ese es un tema muy importante que parece que no hemos tocado mucho, pero eso fue parte de la campaña de Claudia Sheinbaum cuando estaba corriendo a la presidencia. Entonces, esto se le echa para atrás cuando viene Donald Trump. Y yo creo que es a lo que le está apostando. Porque si nos ponemos a pensar cuál es la relación entre Estados Unidos y Canadá en este momento con el discurso de Trump, es: quiero que seas el Estado 51. Con nosotros no. Con nosotros, ¿cómo vamos a negociar? Porque sabe que tener este nearshoring es beneficioso para ellos. Pero además, el tema de que cómo va a estar su economía, porque con todos estos aranceles se le va a ir la economía hacia abajo. Una economía que estaba estable se va a ir para abajo. Natán, rápidamente. No, nada más retomando lo que tú decías, me parece, o sea, lo más importante, son economías muy integradas. Lo que producimos acá tiene que ver con allá, van y vienen, y creo que eso es lo realmente importante, hasta buscar a lo mejor, más que diversificación, que creo que es buena, pero esas son partes pequeñas, buscar a lo mejor hasta una unión aduanera. Claro, Cristian. Yo apostaría como geopolítico por fortalecer Norteamérica, porque la geografía nos determina, ¿no? Las economías y el futuro de nuestros países están determinados por la geografía. El tema del Ártico es clave en todo esto que viene. Y una última cosa, afortunadamente ya hay acciones en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Qué bueno tenerlos aquí. Pausa, regresamos.